Vamos a leer desde el 22. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos. ¿En qué? Trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado. ¿Con qué? Con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré a lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse y darle un fuerte aplauso a ese Rey maravilloso. Yo quiero preguntarles algo a todos ustedes. ¿Qué pasaría? Y vamos a hacerlo de una manera hipotética, ¿ok? Que espero que nunca llegue a pasar. Pero si llegara a pasar, ¿qué pasaría si nos corrieran de este edificio? Que Dios nos libre. Con todas las comodidades que tenemos de baños, agua, aire acondicionado, salones para los niños, iglesia de niños, y que estuviéramos tocando todas las puertas posibles por tocar en edificios de hermanos americanos. ¿Qué pasaría si no tenemos los fondos para comprar un nuevo edificio? ¿Y qué pasaría si tuviéramos que irnos a una carpa en el terreno de algunos de nuestros hermanos que tienen mucho terreno? Hay muchos hermanos de nuestra iglesia que tienen mucho terreno. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos que poner porta potties, si se dice así, los bañitos esos desechables, porta potties de la construcción? Y tuviéramos que poner esos bañitos de donde te lava las manos con el pedalito. Y que tuviéramos que estar a la intemperie solamente con un techito de una carpa en el sol, con ese solazo, 100 grados de temperatura en el verano, todo el mundo sudando, moscas van, moscas vienen. Y en el frío bien abrigados en nuestros cultos, sin las esponjitas que tenemos aquí para que no se nos lastimen y la rodillita no les vaya a doler, en la tierra pura, con sillas que se entierran, valga la redundancia, en la tierra. Mi pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí seguirían siendo Iglesia Cristiana Elevation Point en esas condiciones? ¿Cuántos de los que estamos aquí irían a esa clase de cultos? ¿Cuántos de los que estamos aquí dirían: pastor, la iglesia de la esquina tiene baños, tiene agua, tiene aire acondicionado y la palabra es la palabra? No importa dónde vayamos, lo importante es escuchar la palabra. Para que una iglesia local, un cuerpo local pueda ser efectivo y pueda tener impacto, necesitamos unirnos en la obra del ministerio, pase lo que pase y tengamos las decadencias que tengamos. Y eso me recuerda cuando yo iba a la iglesia en mi país. En mi país a veces no se tiene carro, ni a bicicleta llegas. Y cuando la tienes, que te salió un ojo de la cara, te la roban.
Así es que es mejor ni siquiera arriesgarte y caminas cuadras y cuadras y cuadras, a veces hasta 20, 30 minutos para llegar a la iglesia. Te vas bien arregladito con la Biblia bajo el brazo y todo el mundo sabe que eres aleluya porque llevas la Biblia en el brazo. En mis tiempos no había celulares para decir ahí tengo la Biblia. A fuerzas tenías que llevar tu Biblia bajo el brazo. Y había unos que las escondían así, se las metían debajo del suéter para que nadie viera que iban a la iglesia evangélica, porque los evangélicos se caracterizaban porque llevaban su Biblia a la iglesia y los veías caminar minutos, llegabas allá sudado, cansado, y aún así llegabas a adorar al Señor. Te ponías de rodillas en la tierra, te ponías de rodillas cuando no había piso. En las rancherías yo me recuerdo que en una ocasión hicimos un culto unido en una iglesia, en un pueblito, y teníamos que subir así a la montaña. Me acababa de comprar unos zapatos de catálogo, que eso era lo máximo, ¿okay? Y que se me llenan de lodo. Viera cómo limpiaba mis zapatitos. Luego los heredó mi hermano. No sé si los usaría o no cuando me vine para acá. Pero así iba la gente y llegaba. Y no había sistema de sonido y no había luces, solamente había una guitarrita y un hermano que cantaba y ni siquiera hacía audición porque como cantaba mientras tocara, no importa cómo cantaba. Y toda la gente aplaudía y los panderos se escuchaban más duros. A veces íbamos a la iglesia, el techo era de lámina y cuando llovía tan fuerte no se escuchaba nada, solamente el ruido de cómo caía la lluvia. Pero la gente estaba ahí firme, adorando, sirviendo al Señor y esforzándose por provocar un impacto. Mi pregunta es, ¿cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar por la causa de Cristo? ¿Cuántos de los que estamos aquí me dirían, pastor, ¿sabe qué? Amamos mucho la iglesia, apreciamos mucho a los hermanos, pero en esas condiciones yo no voy? ¿Y cuántos de los que estamos aquí verdaderamente irían? Hoy, antes de empezar los sufrimientos que pasó el apóstol Pablo y que ojalá nosotros quisiéramos y estuviéramos dispuestos a pasar por la causa de Cristo mientras somos iglesia y hacemos el ministerio de iglesia, escribí algo desde lo más profundo de mi corazón para todos ustedes, para los que un día estuvieron con nosotros y ya no están, algo para nuestros pastores asociados, para nuestros líderes, algunos de ellos que están aquí perseverando años tras años. Y me da nostalgia porque mientras me pedían videos, le decía hoy a la hermanita Silvia y recordábamos aquellos tiempos porque ella me conoció apenas empezando como pastor a mis 20 y pico de años, así como muchos de ustedes. Y mi prima Zuli mandó un video de una predicación mía en el grupo de la familia y se escuchaba la vocecita así de jovencito y me daba tanta pena escucharme. Digo, así predicaba. Todavía se me escuchaba la voz de niño, no me había cambiado la voz todavía. Y me escuchaba, digo, ese no soy yo. Y mi esposa me dice, ¿a poco así hablabas tú? La voz delgadita de un pobre niño, de un jovencito de 22 años apenas predicando la palabra de Dios. Y mientras veía los videos, veía caras de muchos de los que están aquí, que tienen más de 14 años, 16, 17 años, perseverando en nuestra iglesia y dando lo mejor para la obra y la causa de Cristo, en las buenas y en las malas, en las dificultades, en la escasez, en la pobreza, cuando apenas íbamos arrancando, cuando no teníamos absolutamente nada, permanecieron fieles. Y pensando en todos los que están hoy, en todos los que en algún momento estuvieron con nosotros, escribí esto. Le voy a pedir que me preste toda la atención, por favor. Hoy no estamos celebrando un número más, ni un año más. Estamos celebrando una historia que se está escribiendo y que continuará escribiéndose por generaciones. Al menos ese es mi deseo. 14 años viendo el poder de Dios. Hemos visto generaciones pasar frente a nuestros ojos. En estos 14 años vimos jóvenes llegar con incertidumbre a nuestra iglesia, pero con el deseo de ser instrumentos en las manos de Dios. Y hoy los vemos convertidos en hombres y mujeres, formando familias, criando hijos, levantando hogares que honran a Dios.
Hemos visto una generación de jóvenes que pasó a ser jóvenes adultos y ahora se han casado, tienen sus hijos y siguen sirviendo al Señor en nuestra iglesia. También vimos niños correr por los pasillos de los lugares donde nos hemos congregado, donde gracias a Dios nos han abierto las puertas. Hemos visto niños correr por los salones, así como los ven correr después del servicio, y es una alegría tan grande verlos correr. Y me llena de tanto gozo porque sé que esos niños un día crecerán. Esos niños de aquel entonces hoy los vemos levantar sus manos en adoración, convertidos en jóvenes. Ya no son niños, ahora son los jóvenes de nuestra iglesia que sirven a Dios, que lideran y han tomado su lugar en el propósito de Dios. Hemos visto almas llegar rotas, quebrantadas por los diferentes golpes de la vida y salir de este lugar restauradas. Hemos visto matrimonios al borde del final. Algunos Dios los ha restaurado porque la gente ha decidido obedecer a su palabra, y otros desafortunadamente no, porque la gente decidió no rendirse a Dios y a su consejo. Hemos visto a Dios soplar vida otra vez en donde solo quedaban cenizas. Hombres y mujeres que decidieron rendirse a Cristo y fueron restaurados, porque rendirse a Cristo es la clave de todo cambio y de toda transformación. Hemos visto lágrimas convertirse en esperanza. Hemos visto enfermedad y hemos visto sanidades en medio nuestro. Hemos visto debilidad y hemos visto a Dios levantar hombres y mujeres transformados en gigantes de la fe. Hemos visto milagros, no como historias lejanas, sino aquí mismo entre nosotros. Muchos han llegado a nuestra iglesia. Algunos caminaron con nosotros por una temporada, y mientras estuvieron fueron parte de lo que Dios estaba construyendo en ese momento en nuestra iglesia. Su paso entre nosotros dejó una huella. Su tiempo tuvo propósito, aunque hoy ya no están con nosotros. Pero también ha existido algo más profundo, algo más fuerte, algo más eterno, un remanente fiel. Personas que no solo llegaron, sino que decidieron quedarse. Personas que no solo asistieron en algún momento a nuestra iglesia, sino que decidieron pertenecer. Personas que no solo se quedaron observando, sino que decidieron construir, edificar e involucrarse con nosotros en la obra del ministerio, en la obra de Dios. Personas que se convirtieron en familia. Una familia que ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente y con todas sus fuerzas. Una familia que ama al prójimo como a sí misma. Una familia que ora, una familia que sirve, una familia que decidió permanecer. Durante años hemos orado, pero no por multitudes, y no tampoco por pasajeros, sino por personas comprometidas, personas con convicción, personas que echen raíces en nuestra iglesia, personas con un fuego en el corazón, llenas de pasión y entrega por Cristo. Y hoy, al mirar este lugar, veo algo con claridad. Ustedes son la respuesta a esas oraciones. Cada uno de ustedes, aunque no lo sepan, ustedes son el fruto de años de fe y de oración. Ustedes son el milagro que estábamos esperando. Ustedes son parte de lo que Dios decidió construir en esta temporada de nuestra iglesia. Verlos servir con responsabilidad, con entrega, con compromiso y pasión es un sueño hecho realidad. Como les decía el jueves pasado, llegamos a las instalaciones de nuestra iglesia y ahí había un grupo grande de hermanos haciendo diferentes cosas. Y mi hija grande, mi hija mayor me preguntó: papi, ¿tú sabías que ellos iban a estar aquí? Les dije: no tengo ni la menor idea, pero estoy agradecido con Dios porque cada uno sabe lo que tiene que hacer, ama lo que hace en la obra del ministerio y tiene la libertad para hacerlo, y lo hacen con alegría de corazón y con excelencia. Ver las sillas puestas cuando pienso que vengo tarde para ponerlas y encontrarlas puestas es un gozo tan grande que ustedes no tienen idea. Ver todas las cosas que suceden sin que nadie lo sepa, solamente por amor a la obra de Dios, ni siquiera para ser reconocido, y todo eso que sucede, desde las dádivas hasta el servicio, llena nuestro gozo, nuestro corazón de gozo. Y nuestro anhelo es que permanezcamos juntos muchos años más,
Pastores unidos, servidores unidos, familias unidas. Que veamos a sus hijos crecer en nuestra iglesia. Y ya lo estamos viendo. Hay personas aquí que llegaron con sus hijos pequeñitos y cada vez los vemos más grandecitos, y estamos seguros que si Dios nos lo permite, llegaremos a verlos a ser preteens, teenagers, jóvenes, y ojalá me dé el privilegio el Señor de hasta poder casarlos y ver las familias de estos niños. Ese sería el gozo más grande para mí como pastor. Que veamos a sus hijos crecer en esta iglesia. Que veamos a la próxima generación levantarse con autoridad espiritual y tomar la antorcha de esta iglesia. Y creo que vamos en camino a eso. Estamos preparando jóvenes con amor y pasión para la obra del ministerio, que en este año, con la ayuda de Dios, empezarán a predicar, empezarán a liderar y empezaremos a prepararlos para la obra del ministerio. Nuestro anhelo es que veamos a la próxima generación continuar esa obra que Dios ha comenzado. Que veamos a hombres y a mujeres descubrir su llamado. Que veamos esta casa seguir siendo un refugio para el herido, un hogar para el que está solo y un faro de luz para el que está perdido. Lo que Dios comenzó hace 14 años no ha terminado todavía. Aún hay más vidas por alcanzar. ¿Me dicen amén? Aún hay más vidas que restaurar, más familias que restaurar. Aún hay milagros que ver. Aún hay más sanidades que presenciar. Hoy, en estos 14 años, solamente quiero decirles a todos y a todos los que son parte de nosotros online también, gracias por perseverar. Cuando alguien toma su clase 101, su clase de membresía, lo único que le ruego y le suplico a Dios y le pido y animo a las personas es que perseveren. Esa es la clase de membresía que necesitamos. Gracias por perseverar, pero también gracias por pertenecer, por hacerse parte de nuestra iglesia, por ser parte de nuestra familia. Gracias por pertenecer a esta gran familia, pero también gracias por permanecer entre nosotros años tras años, sirviendo al Señor juntos. Gracias por no rendirse. Gracias por creer y ser parte de esta visión y misión que Dios le ha dado a la iglesia cristiana Elevation Point. Gracias por amar esta gran familia, porque esta no es solo una iglesia, es nuestra familia. Feliz aniversario número 14, Iglesia Cristiana Elevation Point. Dios tiene todavía mucho por hacer a través de nosotros, a través de ti y de mí, a través de su cuerpo, de su iglesia. Permanezcamos, construyamos y avancemos juntos. ¿Me dicen amén? Dáselo más fuerte, ese Rey de Gloria. Y para poder permanecer, pertenecer, construir, formar comunidades, hay un precio que pagar. Y le ruego a Dios, y así como Dios ha contestado cada una de nuestras peticiones en la vida de cada uno de ustedes, le ruego a Dios que seamos una iglesia que esté dispuesta a pagar el precio de seguir a Jesús. ¿Me dicen amén? Ha habido personas en nuestra iglesia que les he dicho: tú has sido la contestación a una de mis más grandes oraciones. Dios ha contestado de manera sobrenatural. Y si tú estás aquí hoy, es porque Dios tiene un propósito para tu vida y quiere que desempeñes la obra del ministerio en nuestra iglesia. Hoy quiero hablarles del ejemplo del apóstol Pablo, el precio de seguir a Jesús, la vida del apóstol Pablo. Para cuando el apóstol Pablo escribe la carta que acabamos de leer, está en Éfeso. Y eso, si lo tradujéramos en el libro de Hechos, iríamos aproximadamente por el capítulo 19 del libro de Hechos. ¿En qué capítulo? 19. Eso quiere decir que lo que relata en 2 de Corintios 11 y todos sus sufrimientos los ha vivido desde que se convirtió en el libro de Hechos hasta el capítulo 19. A lo que quiero ir y enseñarles es que todavía no ha contado todo lo que le pasaría en la obra del ministerio. Algunos estudiosos de la Biblia piensan y creen
que los relatos que habla el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 11 del 23 en adelante apenas es una cuarta parte de los sufrimientos que pasó y del precio de seguir a Jesús. Una cuarta parte. Dile al que está a tu lado, una cuarta parte que estás dispuesto a sufrir tú por la obra del ministerio. Vamos a ir uno en uno hasta donde Dios nos lo permita. ¿Nos dice amén? Número 1, golpes y encarcelamientos repetidos. El versículo 23 dice: en azotes sin número, en cárceles más que cualquiera, en peligros de muerte muchas veces. Ahora recuerden que las cárceles romanas no era simplemente como hoy en día una institución para corregir, una correccional como la conocemos hoy en día, sino que era un lugar de detención previa, ya sea para castigar a alguien o para ejecutarlo y matarlo. No es como que vas a la cárcel y vamos a ver si ahí cambias y luego te soltamos nuevamente a la sociedad. No, vas ahí a pagar un castigo y en muchas ocasiones era para quitarte la vida. Ahora, las cárceles romanas tenían que ver con cadenas. Diga conmigo, cadenas. ¿A quiénes les han encadenado por la causa de Cristo aquí? A ninguno. Pero si fuéramos a otro país donde la iglesia es perseguida, seguramente todavía nos hablarían de cristianos en cadenas. Cárceles llenas de oscuridad, de hambre, de dependencia de alguien más para que pueda ayudarte y llevarte algo. Pablo presenta esto no como un evento que pasó una sola vez y después ya no volvió a pasar. Él lo muestra como algo que sucedía en su vida de manera constante. Él estaba en la cárcel de manera constante. Y luego dice: en 5 ocasiones los judíos me han azotado, con 40 azotes menos 1, es decir, 39. ¿Cuántas veces? 5 veces. La cuenta normal, de acuerdo a la ley, eran 40, pero había un pequeño problema. Si el que estaba latigando y el que estaba maltratando y azotando a esa persona se pasaba de los 40, ahora quien tenía que recibir ese castigo era la persona que castigaba. Entonces nadie quería ser castigado porque era un castigo terrible, y por eso paraban a los 39, por si se habían equivocado la cuenta, no los azotaban a ellos. No se podía pasar de esa cifra, porque si no, tenían que castigar al azotador. Por esa razón se reducía ¿a cuántos? 39. Y ya se sabía que los 40 menos 1 era ese castigo. ¿Cómo se hacía este castigo? Bueno, históricamente se le atan las 2 manos, una a un pilar, otra a otro pilar, y luego un ministro de la sinagoga, que es el azotador. ¿Quién? ¿De dónde? De la sinagoga. ¿Por qué? Porque dice: de los judíos, de la ley, de los religiosos, he recibido 40 menos 1 azotes. Un ministro de la sinagoga tomaba la ropa del castigado, del reo, y se la arrancaba a tirones y se la rasgaba. Lo descubría de su pecho, de su espalda. Se ponía una piedra atrás del reo y se subía el ministro a la piedra para darle con más fuerza y quedara en un lugar alto. Entonces se pone una piedra detrás del reo, sobre la cual se coloca el ministro de la sinagoga con una tira de cuero de becerro doblada, como cuando nosotros pegamos con el cinto, pero una tira de becerro, de cuero de becerro doblada. Pero no solamente eso, sino que esa tira redoblada en la mano, se hacía vueltas en la mano. De esa tira colgaban 2 tiras, que son las que se elevan y caen, como si fueran un chicote. No sé cómo le llaman en su país al chicote de los caballos, que tiene varias tiras, pero 2 tiras. Entonces era tan grande la tira que cuando dabas el golpe en la espalda, esas 2 tiras, aparte de cómo golpeaba en la espalda, tenía que pasar hasta el ombligo.
El golpe venía desde la espalda hasta el ombligo, cada golpe. Ahora, esto es interesante. Le dará una tercera parte de los latigazos por delante y 2/3 partes por detrás, enfrente y atrás. Y todo lo que pueda azotar cuando esté de pie o sentado. No puede azotársele de pie o sentado al que se está castigando, sino solamente cuando está encorvado, es cuando se le puede azotar. Y el que azota lo hace con una mano y con todas sus fuerzas. Si el reo muere en el acto, el ministro que lo azotó no es culpable. Es decir, era tan grande los 39 azotes, el castigo del 40-1, que las personas a veces morían en el castigo. Es decir, la tortura era tan grande que Pablo dice: me he enfrentado a la muerte en 5 ocasiones de la religión judía. Si el reo muere en el acto, el ministro no es culpable. Pero si le da un latigazo de más y muere, el ministro debe de escapar al exilio por causa de él. Eso es lo que Pablo sufrió 5 veces. Un azotamiento tan severo que se podía morir en él. ¿En dónde está este castigo? Basado en la ley mosaica de Deuteronomio 25:3. Y era administrado en contextos de las sinagogas, de la religión, las autoridades judías y religiosas. ¿Me siguen hasta aquí? El precio que pagó el apóstol Pablo, diga conmigo, 5 veces, 39 azotes menos, 40 menos 1, 39 azotes. Pero eso era con los judíos, con los fariseos, con la religión. Pero luego menciona algo muy interesante: 3 azotes con varas. ¿Cuántos azotes con varas? 3 veces. Entonces no solamente estaba en problema con los judíos, sino que también estaba en problema con los romanos, porque los azotes con varas los daban las autoridades romanas. Y él dice: 3 veces he sido azotado con varas. Ahora, los ayudantes de los magistrados se llamaban lictores. ¿Cómo se llamaban? Lictores. Y esos eran los que castigaban y agarraban a varazos a personas que hacían revueltas según lo que pensaba el imperio romano. Y estaban equipados con varas de abedul, con las que se castigaba a los criminales culpables de graves delitos. Y 3 veces se le había aplicado este castigo al apóstol Pablo. Ahora, es interesante que no era legal que se le castigara de esta manera, porque según la ley romana era un crimen azotar a un ciudadano romano. Pero cuando la multitud se volvía violenta y el magistrado era débil, se azotaba. Pablo, aunque era ciudadano romano, tenía que sufrir este castigo. Disciplina romana, castigo público. Y todo eso lo soportó por la causa de Cristo. Ahora, seamos honestos. ¿Cuántos de los que están aquí, si viniera alguien y lo golpeara con varas o con látigos, aguantarían ese castigo por la causa de Cristo? O ustedes dirían: ¿sabes qué? Yo no estoy para esto. Hoy no pasa, pero el día de mañana nosotros no lo sabemos. La sociedad cambia, la persecución para el cristiano se puede poner más severa, no solamente de política, puede ser peor. La pregunta es: ¿cuál es el precio que ustedes y yo como iglesia de Cristo estamos dispuestos a pasar, a vivir y experimentar por la causa de Cristo? Porque hoy, ¿le puedo hablar con la verdad? El precio que nosotros no queremos pagar es si está muy frío. Si está muy frío, se acabaron las actividades. Pastor, no cuente conmigo, yo me quiero quedar en la casa. Si es un día lluvioso, pastor, no cuente conmigo, yo no voy a pagar ese precio. ¿Cómo me voy a estar mojando? Si está muy caliente, pastor, no, yo no puedo, no cuente conmigo porque está demasiado caliente. Allá afuera me puedo desmayar, me puedo deshidratar. Y siempre tenemos una excusa para pagar el precio por la causa de Cristo.
Dígame, ay Señor. Toca al que está a tu lado y dile, ¿estás escuchando? Ahora, el apóstol Pablo está pagando este precio solamente por dos razones. Diga conmigo, evangelización y discipulado. Ese es el trabajo del apóstol Pablo. Diga conmigo, evangelización y discipulado. El discipulado es cuidar las iglesias que hagan la obra del ministerio. Y las reuniones, todas las que hacemos en nuestra iglesia, solamente tienen que ver con evangelización. Y entonces se supone que tú estuvieras presente, que pagaras el precio de salir de tu casa y de tu comodidad, porque no hay persecución, no hay castigo. Lo único que tienes que hacer ni siquiera es caminar como nuestro pueblo. Y aún así nosotros íbamos a los cultos de entre semana, pero ustedes no vienen a los cultos de entre semana porque no están dispuestos a pagar un precio para el discipulado. Prefieren estar viendo una serie de televisión, dáselo fuerte al Señor, o estar en sus redes sociales porque ni siquiera están dispuestos a pagar el precio de educarse a través de Facebook. Ahora, yo les he dicho, a cómo están las cosas, yo no quiero ni espero que se arriesguen, porque sé que las cosas están muy difíciles. Pero a los que tienen sus papeles en regla, yo les pido que paguemos el precio del discipulado y que estemos presentes. ¿Me dicen amén? Y los que no, lo único que les pido es que se queden en su casa y que abran YouTube o abran Facebook y que escuchen la palabra de Dios, que coman del alimento que está servido en la mesa, porque eso es lo que nos prepara para la obra del ministerio. Los videos que ves chistosos, las recetas que miras, el tiempo que pierdes en las series de televisión, las películas que te sabes de memoria, los deportes que te la pasas viendo, no te agregan valor en la eternidad. Pero lo que sí te agrega valor en la eternidad es cómo te preparas para la obra del ministerio, cómo te educas en la palabra de Dios, porque la escritura dice, escudriñadlas. ¿Quieren que hagamos un ejercicio de preguntas bíblicas ahorita? A ver cómo andamos. No lo quiero avergonzar, pero si usted no se educa y no se prepara, no puede hacer la obra del ministerio. Pablo se preocupó por las iglesias para ver cómo crecían, como creció nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que el Señor, después de los 12 años, termina su etapa de 12 años diciendo, y Jesús crecía y se fortalecía en el conocimiento del Señor, sujeto a sus padres. ¿Cómo conoció Jesús siendo pequeño que Él era el Mesías? Se encontró en las escrituras. Pero ustedes y yo a veces no queremos leer la Biblia. Hay un chiste muy fuerte. No es un chiste, es una historia de la vida real. ¿Están listos para esta historia? Le pasó a una hermanita de otra iglesia. Aquí no. Estaba sentada así como Gerald está sentado al lado de su sobrinita. Y hagan de cuenta que su sobrinita abre la Biblia y lo primero que sale de la Biblia es una cucaracha. Y no se había dado cuenta que en medio de la Biblia había una cucaracha. ¿Por qué creen ustedes? Porque no la había abierto. Aparte de que era sucia, ¿verdad? Pero no la había abierto. En toda la semana no la había abierto. ¿Cada cuándo abres tu Biblia? ¿Cada cuándo evangelizas? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a un alma acerca de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste obra del ministerio? No, Dios no nos está llamando en este país a que seamos azotados por la causa de Cristo y por la predicación del evangelio, ni siquiera que estemos en rebeldía en contra de el país en donde Dios nos tiene. Pero por lo menos deberíamos de estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario. Mi pregunta es, ¿están dispuestos a pagar ese precio? Luego dice en el versículo 25, apedreamientos. Dice, una vez apedreado,
El apedreamiento era una forma de ejecución, de matar de manera comunitaria. Se enfurecían las multitudes y apedreaban. El primer mártir apedreado, ¿cómo se llama? Eso, ahí vamos bien, me sorprende. Ese apedreamiento del que habla lo vemos en Hechos 14, 19 y 20. ¿Me permiten narrárselo? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora, ¿qué está sucediendo en Hechos 14, 8 en adelante? Pablo está sanando y sana a un hombre cojo de nacimiento en Listra. La gente es influenciada por la cultura pagana y cree que Pablo y Bernabé son dioses. ¿Se recuerdan de la historia? Le llaman a Bernabé como Júpiter o Zeus, y le llaman a Pablo como Mercurio o Hermes, porque era el que hablaba. Entonces, primero los querían adorar como si fueran dioses al ver el milagro. Después quisieron matarlos. Si ve cómo las sociedades y la gente es muy volátil y cambia mucho. Que hoy estemos bien no significa que mañana vamos a estar bien. Que hoy no seamos perseguidos y que no tengamos que pagar mucho un precio no significa que mañana no vayamos a tener que pagarlo. La gente, las personas, la sociedad es muy volátil, muy cambiante, se deja manipular muy fácilmente. Ahora, dice la escritura que lo apedrearon, y cuando lo apedrean queda inconsciente por mucho tiempo, de tal manera que la multitud piensa que está ¿qué? Muerto. ¿Y cómo lo sacan a las afueras de la ciudad? Lo arrastran como si fuera un animal y lo tiran. Allá fuera de la ciudad llegan los discípulos, lo socorren, se recupera un poco. ¿Y qué hace Pablo? Vuelve a entrar a la ciudad, y luego de ahí continúa su obra del ministerio. Este apedreamiento nos enseña varias lecciones. El llamamiento o el llamado de Dios no quita los sufrimientos que vamos a padecer por su causa. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? ¿Cuánto has sufrido por la causa de Cristo? Porque a veces ni llegar temprano quiere, porque la camita está bien rica, cuando lo único que tiene que hacer es una ocasión al mes quizá servir en alguna área del ministerio. La obediencia a Cristo y seguir a Cristo nos puede llevar al rechazo y a dejarnos solos y abandonados, sin nadie, sin amigos, sin familia, todo por seguir a Cristo. Por eso es que nos dicen a nosotros en esa iglesia evangélica, los hermanos, los aleluyas, les lavan el cerebro. Aquí no lavamos el cerebro solamente, lavamos el alma, el corazón, la mente, todo nuestro ser. Y no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Es que en esa iglesia te prohíben. Aquí no prohibimos nada, solamente leemos la Biblia y la enseñamos, la predicamos. Lo único que hacemos es ayudarle a entender la Biblia, el contexto histórico, el cultural, el contexto lingüístico, que usted pueda entender la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Me dicen amén? Y la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de preparar a todos. ¿Me dicen amén? Obedecer a Cristo nos va a dejar en el rechazo. El verdadero siervo de Dios, de Cristo, no va a retroceder porque algo le provocó dolor. Vuelve a comenzar. ¿Ustedes han leído ese versículo que dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios le levanta? Pero también en ese mismo versículo habla del impío. ¿Sí lo han notado o no? ¿Y qué pasa cuando el impío cae? Ya no se levanta.
se queda ahí, tirado, abandonado. En esta vida hay muchos sufrimientos y puede que haya algún sufrimiento que te deje ahí, pero si Cristo está contigo, siempre te va a levantar y te va a sostener y te va a sacar de ahí, de esa condición. Cuando tú entiendes el amor de Cristo y lo que Él ha hecho por la humanidad, no te queda nada más que darle lo mejor de tu vida y estar dispuesto a sufrir lo que tengas que sufrir por causa de Él. Hazlo más fuerte al Rey. Lo apedrearon, no se dio por vencido, volvió a levantarse, siguió perseverando. Diga conmigo: perseverancia. Más adelante en esa misma región, en el versículo 22 del libro de Hechos 14, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de ¿qué? Muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué nos esperan? Pero a pesar de cualquier tribulación, en Él somos más que vencedores. Hácelo fuerte al Rey. Ahora, ustedes y yo repetimos Romanos 8:28 y ni la vida, y todo Romanos 8, ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni desnudez, ni peligro. Pablo está relatando lo que él había pasado. Lo que estamos viendo en 2 de Corintios, en Romanos lo está diciendo. Y él está diciendo: no hay nada ni nadie que me pueda arrebatar del amor de Dios, ni de lo que Dios me ha llamado a hacer. Mi pregunta para ustedes es: ¿qué Dios te ha llamado a hacer? Ay, Señor, se lo vuelvo a repetir. ¿Qué Dios te ha llamado a hacer? Si usted me contesta: pastor, Dios me ha llamado a trabajar. No, bueno, sí, pero no solo eso, porque si no van a decir: el pastor dijo que no trabaje. No, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Qué Dios te ha llamado a hacer? Casarme, pastor. Sí, pero no solamente es eso. ¿Qué más Dios te ha llamado a hacer? Formar una familia y cuidar de mis hijos y proveerles. Sí, pero no es solamente eso. ¿Me siguen hasta aquí? Porque algunos solamente viven queriéndose casar, hacer una familia, trabajar, proveer para sus hijos, superarse en esta vida. Eso no es lo que te mandó llamar el Señor. Eso es parte de toda la sociedad. Eso es: el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y el Señor hace llover sobre buenos y malos y sobre justos e injustos. ¿Para qué te rescató el Señor? ¿Para qué te salvó? ¿Por qué eres cristiano o cristiana hoy? Porque todos trabajan, todos tienen familia, todos tienen hijos, todos quieren superarse, pero tú eres diferente. Tú tienes un llamado, tienes un propósito en el reino y la obra de Dios. ¿Para qué te llamó el Señor? Se lo vuelvo a repetir: ¿para qué te llamó el Señor en la obra del ministerio? ¿Para estar en un lugar sentado donde nadie te conoce, donde no hay comunidad, donde nadie te saluda, donde entras y sales? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para llegar a una iglesia, calentar una silla y así como entras, así irte? I'm sorry, pero eso no es el verdadero evangelio. El Señor te rescató para que seas un trabajador, un obrero en la obra del ministerio. No para que llegues a sentarte y escuchar la palabra, porque qué cómodo es llegar y escuchar la palabra y pensar que ya cumplí. ¿Dónde está eso en la Biblia? El Señor no nos manda solamente a asistir a la iglesia. El Señor nos manda a ser obreros de su mies. Como que no nos gusta, ¿verdad que no? Rogad pues al dueño de la mies que envíe ¿qué? Gente a escuchar. Es bueno escuchar, pero no solamente te puedes quedar ahí. Que envíe ¿qué? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Seguimos? 3 naufragios. 3 veces he padecido naufragio. Recuérdense que los barcos, la navegación antigua dependía totalmente del clima, la experiencia del piloto
Y acuérdense que los barcos eran hechos de manera frágil. Los náufragos o los naufragios, mejor dicho, eran frecuentes y en muchos casos eran fatales. Pablo menciona que 3, y eso antes del naufragio narrado en Hechos 27, acuérdense, lo que muestra que estuvo expuesto por la obra del ministerio en más ocasiones. Ahora, hay unos filósofos que ustedes y yo conocen, que ustedes y yo conocemos, y uno de ellos escribió esto. Esto no está en la Biblia, esto está en escritos de filósofos. Séneca, yo creo que usted ha escuchado de él. Escribe a un amigo: ahora me puedes convencer de lo que sea, porque ya me convencieron a lo peor, que es arriesgarme a entrar en un barco para andar en el mar. Si me convencieron de eso, que es súper peligroso, o tan peligroso hacer un viaje por mar, me puedes convencer de lo que sea. ¿Por qué? Porque hacer un viaje por el mar era arriesgar tu vida. Salías, pero no sabías si ibas a regresar. Y Pablo dice: yo he estado 3 veces. Versículo 25: un día y una noche a la deriva del mar. ¿Cuánto tiempo? Ustedes y yo tenemos que ver esto y profundizar en esto. ¿Me está prestando atención? Una cosa es naufragar en el mar y andar perdido en el mar. La otra cosa es estar y quedar expuesto a cuando un barco se destruye. ¿Por qué? Porque eso tiene más riesgo. Número 1, de agotamiento. ¿Se acuerdan cuando se despadazó esa nave que dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, y que llegaron nadando a una isla? ¿Se recuerdan? Que llegó flotando en un pedazo de madera del barco. Ahora, ¿el agua del mar es calientita o es fría? Puedes morir de hipotermia. Hay desorientación porque no sabes en dónde estás ni para dónde ir. Aparte de eso, hay un agotamiento terrible tratar de salvar tu vida nadando. A eso se expuso el apóstol Pablo. Viajes constantes y extenuantes. Él dice en el versículo 26: en caminos muchas veces. Ahora, recuérdense que viajar en la época de Pablo era recorrer largas distancias. ¿Cómo? A pie, caminando. Ese era el precio que pagaba el apóstol Pablo. Tú vives a máximo 30 minutos de tu casa y no puedes venir a la iglesia en tu carro. Pero sí puedes ir al mall y a la vaquita que te queda 1 hora. Y no se diga Atlanta, para caminar en la ciudad e ir a un restaurante, caminas 1 hora y pico, y 2 horas si hay tráfico. Ahí no te cuesta, pagas el precio que tengas que pagar. Llegas a un restaurante donde quieres ir y te dicen la espera es de 2 horas o 1 hora, y tú dices: no importa, aquí me espero. Pero cuidado con que nos pasemos 3 minutos extra del tiempo en la iglesia y que no te puedas ir a comer porque hay otra ocupación, porque ya no aguantas. ¿Por qué estás dispuesto a pagar el precio por cualquier otra cosa, pero cuando se trata de la obra de Dios no? ¿Por qué te puedes malpasar en tu trabajo y no comer desde que te levantas hasta las 3, 4 de la tarde porque andabas tan atareado en el trabajo y no te dio tiempo? Pero cuando te decimos vamos a ayunar, ya sientes que te mueres a las 10 de la mañana. ¿Les ha pasado? Soy el único. Todo lo que les estoy diciendo es por experiencia. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo: viajes, cansancio, inseguridad en los viajes, peligros de ríos, dice en el versículo 26. Ahora, recuerden que los ríos sin puentes son peligrosos si hay creciente. Te lleva una crecida de río y hasta ahí llegó tu vida. En el cruce podías arriesgar tu vida, aún para viajeros experimentados. Por eso dice: peligros ¿en qué? En ríos. Diga conmigo: en ríos. Cruzando ríos para poder ir a predicar el evangelio y discipular. Y luego dice en el versículo 26 también: peligros de ladrones. ¿Peligros de qué? En las carreteras había muchos bandoleros, muchos ladrones. Epicteto decía: uno ha oído de las carreteras que están infestadas de ladrones.
no se aventura a ponerse en camino solo, sino que espera tener compañía, decía este hombre, un legado, un cuaestor o un procónsul con los cuales ir a salvo por la carretera. Pero Pablo no tenía ninguna compañía, no tenía ejército que lo cuidara, no había una caravana que lo acompañara. Él en muchas ocasiones iba solo o iba acompañado de uno o dos más. Peligros por la carretera. Ahí es donde se daban los secuestros, se pedía rescate por las personas. Había asaltantes. ¿Se recuerdan de Lucas 10? La parábola del buen ¿qué? Samaritano. Esos son los peligros de viajar caminando por las carreteras romanas, por los caminos romanos. Peligros de los de su propia nación, decía, peligros de los de mi nación. El rechazo, las conspiraciones, la persecución de ellos. Lo seguían así como él perseguía a la iglesia. Ahora él estaba siendo perseguido, y los judíos armaban revueltas en donde ellos predicaban para que fueran apedreados, arrestados y castigados. Peligros de los gentiles. ¿Por qué? Porque se sentían provocados en sus dioses, en contra de sus dioses paganos. Las autoridades romanas se sentían amenazadas porque no hay otro rey sino solamente Cristo Jesús. Peligro en las ciudades. Había tensión social. ¿Cuántos se recuerdan de Hechos 19:26? Dice la escritura que Pablo echó fuera un demonio, y eso hizo que se armara una gran revuelta. Habla también en ese pasaje de que predicaba en contra de los dioses paganos, y esos dioses eran vendidos a través de ídolos por artesanos, y la gente dejó de comprar ídolos. Estaban perdiendo el dinero. La diosa estaba perdiendo su influencia. Cuando se predicaba el evangelio en contra de la idolatría, los artesanos perdían. Comienzan a gritar, enfurecidos por sus pérdidas: grande es Diana de los Efesios. Toman a Gallo y Aristarco en aquella ocasión y los agarran como motín. Pablo quiere ir y defenderlos, y unos discípulos se lo impiden. Un judío trata de intervenir, y al darse cuenta de que era judío, lo mandan callar. Y la gente está gritando durante 2 horas. ¿Cuántas horas? Enfurecida en contra de Pablo y los discípulos. Llega por fin alguien, los tranquiliza y les dice: se van a meter en problemas si no paran esto aquí. Peligros en el mar, naufragios, tormentas, piratería, peligros entre los hermanos, falsos hermanos que traían división, que traían críticas, que hablaban mal de él, que dañaban su reputación. Trabajos y fatigas en extremo, porque aparte de predicar, también tenía que trabajar para poder comer. Y luego dice: en hambre y sed. Diga conmigo: hambre y sed. No tenía a veces para comer, por eso decía: yo sé vivir en la abundancia y en la escasez. No había agua potable, no había refrigeración, ayunos frecuentes. Y a veces los ayunos de Pablo no eran ayunos espirituales, eran ayunos porque no había nada que comer, y aún así no dejaba de seguir y servir a Cristo. Presión diaria por la espiritualidad de las iglesias, etcétera, etcétera. Y quiero terminar con esto, mis hermanos. El apóstol Pablo lo soportó todo, lo sufrió todo, aun cuando no había ni para comer ni para beber, aun cuando no había para tener ropa. ¿Por qué ustedes y yo, cuando las cosas no nos van bien, en lugar de decir: voy a seguir sirviendo a Cristo en la abundancia o en la escasez, por qué nos enojamos con Él y le reclamamos? ¿Y sabe qué es lo peor?
que no solamente le reclamamos, sino que según nosotros queremos castigarlo. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué canto? ¿Para qué me porto bien? ¿Para qué hago las cosas bien? Si mira, aquellos, todo lo que hacen, todo lo que dicen, mira cómo viven y les va mejor que a mí. Y yo que sirvo a Cristo, mira dónde vivo, mira qué manejo, mira la ropa que traigo, a veces ni me alcanza. Ahí es donde debes de probar tu fidelidad a Dios y decirte: voy a seguir en la abundancia o en la escasez, cuando hay o cuando no hay. ¿Alguien me dice amén? Le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Luego el apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo 4:6: porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Me ponen el video, guys, por favor? Quiero terminar la conclusión con este video. Las luces están bien, mijo, no te preocupes, así déjalas. Presta atención a este video y cierro con la conclusión, ¿le parece? El video que teníamos de la predicación. Pablo escribe desde la prisión, consciente de la cercanía de su muerte. Él ya sabe que ya va a ser ejecutado, que va a ser una ofrenda derramada a Dios, y lo va a hacer con fidelidad. Dios quiere que seamos una iglesia así, hasta que Él venga o nosotros vayamos a Él, que permanezcamos firmes. ¿Me dicen amén? Les voy a leer el versículo de la conclusión mientras me ayuda un ujier a pedirles a los muchachos que preparen el video, por favor. Parece que no me están escuchando. Dice 2 de Timoteo 4:1-8: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Que qué? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si ustedes se preguntan: pastor, ¿por qué se predica en la iglesia cristiana así? Porque así lo mandó el Señor. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, iglesia, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Me dicen amén? Por eso hacemos todo lo que hacemos, porque nos está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén y amén. Lo regresamos, guys, y le ponen audio, tan amables. Del Señor somos. Pablo de Tarso, el responsable de convertir a la mitad de Roma en cenizas.
Su grandeza, el emperador Nerón, te ha declarado corruptor y engañador, y se te impone una pena capital por traición. La sentencia es muerte por decapitación, es el decreto del emperador. Y mientras tanto, permanecerás encerrado en la oscuridad. Y parece que encontraste tiempo para quemar medio Roma. Bien hecho, anciano. Cristo prometió estos tiempos difíciles. Dices servir a un Dios que está sobre los dioses y aún así te veo ante mí como un anciano en cadenas. Saulo, ¿por qué me persigues? Un hombre no muere por cosas que duda. Vivir o morir, del Señor somos. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Estoy seguro, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Dale un fuerte aplauso a ese rey maravilloso, por favor. Cierren sus ojos un momento. Les hago la misma pregunta. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por la causa de Cristo? Hoy cumplimos 14 años haciendo la voluntad del Señor. Cada uno de nosotros pagando un precio por la obra del ministerio. Desvelos, cansancio, madrugadas sirviendo al Señor, preparando todo para discipulados, para actividades evangelísticas, sirviendo al Señor para que la palabra de Dios sea predicada. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por la causa de Cristo? Hoy quiero hacer dos llamados. El primero es: ¿habrá alguien que le quiere entregar su vida a Cristo hoy? Que hoy entienda que cuando alguien ha tenido un encuentro con Él, solamente nos queda servirle toda la vida, porque sin Él nada somos y nada podemos hacer. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Habrá alguien aquí que le quiere entregar su vida a Cristo? Que levante su manita. No vas a pasar aquí al frente, solamente te voy a dirigir en una oración. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo, levanta tu mano ahí donde tú estás. ¿Habrá alguien aquí que le quiere entregar su vida a Cristo? ¿Habrá alguien aquí? Si no lo hay, quiero hacer un segundo llamado. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Será que estás dispuesto hoy a convertirte en las manos, los pies de Cristo, el cuerpo de Cristo, y desarrollar tu función para la cual el Señor te llamó, te rescató? Si tú así lo quieres, hoy puedes decirle al Señor: Señor, perdóname porque dejé de servirte. Señor, perdóname porque me involucré a vivir solamente mi vida. Señor, perdóname porque me alejé de la obra del ministerio. Dejé mi llamado, mi propósito y mi servicio en tu iglesia y lo hice a un lado. Me enfoqué en mi vida y descuidé para lo cual tú me salvaste y me rescataste.
Dejé de cumplir mis funciones como cuerpo de la iglesia, como cuerpo de mi Señor Jesucristo. Pero hoy me arrepiento. Quiero permanecer, quiero volverme a integrar, quiero volver a servir. Hoy solamente te pedimos, Señor, renuévanos. Pon tu mano en el corazón y dile: renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia, una iglesia esforzada, una iglesia comprometida con el gran mandamiento de amarte con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero también ayúdanos a ser una iglesia comprometida con la gran comisión de ir y predicar el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando todas las cosas que tú nos has mandado, Señor. Ayúdanos a ser esa familia, miembros de la familia de Dios. Ayúdanos, Señor, a amarte, a servirte, a conectar a la gente contigo y a formar comunidad, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dan una ofrenda de palmas al Rey. Le vamos a pedir un favor, no se vaya porque tenemos comida. Hoy vamos a tener celebración. No tiene que ir a comer a ningún lado, no tiene que pagar nada. Todos trajeron, esta comida fue de traje. Ahorita oramos por los alimentos. Por favor, no se vaya, no queremos que se nos quede nada. Y regístrese y anótese con Carlos para la reunión de hombres y con Jenny para el próximo sábado la conferencia de evangelismo, los que van a ayudar. Y por favor no falte el día sábado. Fercho, ánimo. ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Un anuncio solamente para los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes que van a ir a la movie? Yo creo que todos van a ir. Esto va a estar super nice. La movie está para marzo 7. Nos movieron un sabadito más. Y yo sé que Dios tiene el control de todo, porque el siguiente sábado tenemos lo que es el día, la conferencia de evangelismo. Yo sé que muchos van a andar corriendo. Nos la movieron para marzo 7. Ya está todo listo. Ahí está el anuncio. Ahorita me lo van a poner, por favor, ahí. Regístrese también con Jairo y con Nene. Levanten la mano, muchachos. Allá están. Con ellos dos, muchachos, regístrense con ellos. $20 y nos vamos a ir a ver la movie. Así que los esperamos aquí a las 4. Nos vamos de aquí a las 5. La movie es a las 6. Si no llega y si no tiene tiempo, va a ser la movie allá en Sugarloaf. Así que nos esperamos. ¡Ánimo! Amén. Más fuertes aplausos al Señor, que estamos de celebración. Damos gracias por los alimentos de una vez, ¿verdad? Allá los hermanos, sí, de un solo, ¿verdad? ¿O cómo ven? ¿Sí?
Damos gracias y luego nos ayudan a poner silla, a poner mesas para comer todo bien bonito. Y damos gracias, Señor. Bendito Dios, te damos gracias por esos alimentos. Bendícelos, Señor, santifícalos, dales a los que no tienen. Gracias por ser nuestro proveedor y bendice este tiempo de compañerismo y de celebración de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Oh, el informe. Qué pena.